Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al ciclo de diseño de aplicaciones multiplataforma y concretamente a la asignatura de programación. Yo soy Rosa Medina y os voy a impartir esta asignatura. Recordemos, o si no lo habéis visto anteriormente, que esta asignatura es una asignatura muy importante en este ciclo y que se comprende de 256 horas presenciales. ¿Vale? Esas 256 horas están distribuidas en 8 horas semanales, de manera que los martes tenemos 2 horas, lo habréis visto en el horario, y miércoles y viernes 3 horas. ¿De acuerdo? Bien, esta, como todas las asignaturas del ciclo, requieren un trabajo en el aula, pues el que os acabo de comentar, pero además requerirá un trabajo bastante importante fuera del aula, personal y autónomo en casa. ¿De acuerdo? Recordad que aprender un lenguaje de programación es como aprender un lenguaje idiomático nuevo, con lo cual requiere que nos adaptemos a esa forma de pensar nueva y que practiquemos y practiquemos un montón. ¿De acuerdo? Bien, mi nombre completo lo tenéis ahí, mi dirección de correo es rmmedina@florida-uni.es y mi despacho es el D15. ¿De acuerdo? Bien, en Florida Oberta tenéis esta guía que es más o menos la información resumida de todo lo que necesitáis saber para afrontar este y otros módulos de la titulación, ¿de acuerdo? No me voy a liar porque tenéis toda esa información en dicho documento, pero sí que voy a ir a las partes más importantes o que considero que son dignas de comentar, ¿vale? En esta presentación más o menos voy a comentar lo mismo que presentaré el primer día de clase, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquellos que por lo que sea no podáis asistir a esta presentación, pues aquí os la dejo grabada para que podáis echar mano de ella si os hace falta, ¿de acuerdo? Bien, los contenidos que vamos a ver en esta asignatura los tenéis más o menos ahí relatados. Digo más o menos porque a donde lleguemos o no depende mucho del grupo, del ritmo que llevéis, un poco y también de cómo se desarrolla el curso. Sabéis que hay veces que pese a tener algo programado con un número de horas determinadas, empiezan a caer huelgas, vacaciones, etcétera, etcétera, en asignaturas y puede ser que se recorte tanto como un tema, ¿de acuerdo? Mi idea es poder dedicar al menos una porción del tiempo, que sea pequeña, a cada una de estas partes. Pero bueno, no descarto que los últimos temas puedan o no verse con total garantía, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar vamos a ver un bloque cero correspondiente al entorno de desarrollo que vamos a trabajar. Concretamente vamos a trabajar con Eclipse, puesto que, como veremos en los primeros temas, es un entorno que se utiliza en el mundo profesional y que nos ofrece todas las garantías y todas las posibilidades que Java, como lenguaje de programación, que es el que vamos a ver, requiere o necesita. ¿De acuerdo? El segundo bloque trabajará sobre entrada-salida en Java estándar. ¿De acuerdo? El tercero trabajaremos un poco en lo que es la información propiamente dicha que podemos declarar en un programa, tanto variables como constantes, los tipos de datos asignables a esas variables y a esas constantes, y las expresiones que podemos formar con todo ello. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente tema, el 4, es primordial porque comprenderá todo lo que es la estructura de un programa, las estructuras de control, tanto bucles como condicionales, ¿vale? Como instrucciones secuenciales. Todo ello, si alguien de vosotros ha trabajado un lenguaje de programación ya anteriormente, sea cual sea, las estructuras de control coinciden, puesto que de manera general todo el lenguaje de programación comparten unas nociones, entre comillas, básicas, ¿vale? Siguiente tema que dedicaremos será a métodos, que en otros lenguajes de programación se denominan procedimientos o funciones, y que trabajará un poco lo que se denomina la modularidad de un programa, para poder afrontar un problema más o menos grande con problemas o programas más pequeños. ¿De acuerdo? En el sexto bloque nos meteremos ya de lleno en lo que es la diferenciación que nos aporta un lenguaje de programación orientado a objetos, como es Java, ¿de acuerdo? Con diversos conceptos que son los que marcan la diferencia con un lenguaje de programación estructurada, como pudiera ser C, pudiera ser Pascal, perdón, o cualquier otro. ¿Vale? Bien, en el punto séptimo entraremos un poco en estructuras de datos concretas, como son la clase string o los arrays o las colecciones. ¿Vale? En su momento, si llegamos, los arrays y la clase string son primordiales, las colecciones son un poco más menos importantes. Por tanto, si viéramos que vamos mal de tiempo, sería lo que nos dejaríamos. ¿De acuerdo? Bien, en el bloque 8 retomamos la programación orientada a objetos,
trabajando una ampliación sobre los conceptos que ya hemos visto en el bloque 6 y que por su dificultad y por su relación con otros conceptos que vamos a ir viendo, pues en ese momento sería un buen momento para trabajarlos. ¿De acuerdo? Bien, posteriormente trabajaremos el manejo de excepciones. No digo que lo hagamos en este orden, igual hacemos gestión de base de datos, perdón, gestión de conexión a base de datos antes y eso después, no lo sé. Depende un poco como veamos un poco la marcheta de trabajo, ¿vale? También tenemos que ver la conexión a una base de datos, la persistencia en ficheros, el modelo MVC y las interfaces gráficas. ¿Vale? Estos cuatro o cinco últimos temas, no sé muy bien en qué orden los veré, depende un poco de cómo vayamos, y seguro que hay alguno que se nos queda un poco ahí cojo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos nociones para que en segundo podáis retomar con calidad y con contenidos claros la programación, seguro que vemos, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto a los contenidos. Un poco ahí tenéis la distribución temporal de esos contenidos, ¿de acuerdo? Que es un poco en función de lo que hemos hecho otros años. Pero lo realmente importante creo que es el sistema de evaluación y lo que seguramente retomaréis más de una vez en la guía docente cuando lleguemos a las distintas evaluaciones del curso, ¿vale? Bien, recordaros que hay 3 evaluaciones, una más o menos caerá sobre noviembre, otra más o menos caerá finales de enero, febrero más o menos, ¿vale? Y la siguiente será ya a final de curso, mayo, más o menos, ¿de acuerdo? Bien, cada evaluación tendrá principalmente 3 componentes que serán desmenuzables, entre comillas, en otros instrumentos, ¿de acuerdo? El primero son pruebas teórico-prácticas, de manera que pues, se puede dar el caso que hagamos un examen escrito o que hagamos un examen ordenador, que serán los que más vamos a hacer, ¿de acuerdo? Esto supondrá sobre una evaluación, sobre cada evaluación, un 50% máximo. Luego tendremos entregas de actividades y prácticas individuales y o grupales, ¿de acuerdo? Que supondrán un 40% de ese montante total. Y luego tenemos un 10% de actitud, ¿vale? Actitudinal. ¿De acuerdo? Es muy importante la asistencia, ya sabéis que en ciclos la asistencia es obligatoria, aunque si hay alguna persona que tiene problemas por temas laborales, pues eso es cuestión de hablarlo, pero independientemente de eso, sí que es importante que llevemos, independientemente de que vengamos o no, un seguimiento de lo que tengamos en la plataforma. Hoy en día, de la forma que tenemos estructuradas esta y otras asignaturas, se podrían dar perfectamente a distancia, de hecho tenemos una modalidad de este mismo ciclo a distancia, y realmente lo que sí que es importante es que se lleve un seguimiento de los ejercicios, apuntes y recursos planteados en esa plataforma, ¿vale? Más que la asistencia física me refiero a esto, ¿vale? También la actitud frente a los diversos problemas que puedan ir surgiendo y, por supuesto, la proactividad tanto en el aula como fuera del aula, ¿de acuerdo? Bien, de manera un poco más extensa tenéis aquí el sistema de calificación, aunque básicamente ya os lo he explicado. Como norma general, sí que deciros que en cada uno de los instrumentos tendremos que tener como mínimo un 4 para poder promediar con el resto. Y en la parte de examen o prueba escrita o prueba en el ordenador, sí que tendremos un momento de recuperación posterior a la realización de dicha prueba. ¿De acuerdo? Puede ser que en algún momento se haga la recuperación antes de poner notas o después de poner notas. En el caso de que se haga después de poner notas, ¿de acuerdo? Para el final, para la nota final, se tendría en cuenta la nota obtenida en la recuperación, por supuesto. En la parte de actividades y prácticas no se dispone de recuperación, puesto que no se va a hacer ni una ni dos, van a hacer bastantes, con lo cual lo que hay que hacer es ir haciendo un seguimiento más o menos oportuno de cada una de las actividades, ¿de acuerdo? Por supuesto, también hay que obtener un 4 en esta parte para poder superar el módulo. Y en cualquier caso, es posible que en un momento dado se os pida más información sobre una actividad concreta que hayáis subido o la exposición de la misma, ¿vale? A petición de, en este caso, yo como profesora. ¿De acuerdo? Bien, por último, como he dicho, el tema de asistencia y actitud no se cuente en exceso, pero sí que es importante que lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? Reseñaros aquí una parte, ¿vale? Que hablo del tema de plagios y entregas fuera de plazo, ¿de acuerdo? Las entregas fuera de plazo no serán posibles, ¿de acuerdo?
porque los plazos hay que obedecerlos, sobre todo en esto que estamos trabajando en una ciencia donde cuando salgamos al trabajo nos van a poner plazos no para hoy, sino para ayer, ¿de acuerdo? O sea que tenemos que ser muy metódicos en eso. Y por otra parte, el tema de plagios. Ni se puede plagiar de un compañero, ni se puede plagiar de la red, ni se pueden plagiar de actividades de otros años, ni nada por el estilo. Yo siempre prefiero que no me entreguéis una práctica antes que me entreguéis una práctica copiada. ¿De acuerdo? El plagio de una actividad obviamente supondrá un cero en esa actividad y podrá determinarse en un momento dado que se tenga que acceder directamente a convocatorias extraordinarias sin pasar por la ordinaria, ¿vale? Es decir, ir directamente a junio, julio, dependiendo de cuándo tengamos la extraordinaria este año, ¿de acuerdo? Bien, sabéis que os lo habrá explicado ya vuestro tutor, que en cada una de las asignaturas tenemos que colaborar con un proyecto integrado común que se realizará en la tercera evaluación y que en esta asignatura concretamente se aportará un 25% de la nota, puesto que programación es una parte importante del proyecto, ¿de acuerdo? Igual que pasa con otros instrumentos, se debe obtener una nota mínima para poder promediar con lo que es la nota de cada evaluación. En este caso sería un 5, ¿vale? En las otras era un 4, aquí un 5, ¿vale? Como veis ahí, la nota final se obtendrá contando un 20% de la primera evaluación, un 30% de la segunda y un 50% de la tercera. ¿Por qué? Pues porque esta asignatura es una asignatura con carácter totalmente acumulativo, de manera que lo que hagamos en la segunda, seguro, que utiliza todo lo que hagamos en la primera y todo lo que hagamos en la tercera utiliza seguro lo que hagamos en la primera y segunda. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues teniendo en cuenta esto, si en ordinaria no podemos superar la asignatura, tendremos la opción de optar a una convocatoria extraordinaria que normalmente tiene lugar en final de junio o principio de julio. ¿De acuerdo? Para el caso concreto de cada alumno se determinará cuál es la prueba que debe afrontar, si es un examen, si es una práctica, si son las dos cosas. ¿De acuerdo? Eso lo trataremos en su momento. Bien, poco más. El resto de la guía estaría bien que le echáis un vistazo, ¿vale? Por lo menos ahora a principio de curso para echar, ¿vale? Para entrar un poco en calor, ¿de acuerdo? Y sí que comentaros el tema de dudas y resolución en tutorías y similar. A ver, independientemente de poder quedar presencialmente en el centro, podemos hacer alguna sesión por Hangout, alguna sesión por Skype, si en un momento dado os resulta difícil a mí o a vosotros trasladaros al centro en un periodo no lectivo, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo este tipo de cosas, lo mejor es concertar cita por email y si podemos resolverlo por Hangout, pues se hace perfectamente, ¿de acuerdo? Bien, y poco más. La parte de Florida Berta que compete a esta asignatura, ¿vale? La tenéis en la asignatura de programación, ¿vale? Como veis ahí tenéis un foro de novedades y la guía docente, ¿vale? Esta guía docente de la que os he hablado. Y aquí en el foro de novedades sí que os ruego, por favor, que consultéis muy asiduamente ese foro de novedades, porque en él se irán añadiendo todas las aperturas de nuevas actividades para que lo tengáis en cuenta. Y también os irán apareciendo toda la información referente a cosas que os puedan ser importantes para el día a día en mi asignatura. ¿De acuerdo? De nada, tener claro que es importante trabajar Florida Berta a tope, ¿de acuerdo? Y nada, daros muchos ánimos porque independientemente de que esta asignatura no tiene su complejidad, y estoy segura que si estáis aquí por una vocación clara en diseño de aplicaciones, esta asignatura os va a gustar mucho, mucho, mucho y cuanto más compleja sea, disfrutaréis mucho más, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos por clase y nada, cualquier duda que tengáis, cualquier problema, pues aquí estoy para resolverlos. Ánimo y nos vamos viendo. Un saludo.